Dice así la palabra de Dios: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Vamos a orar, por favor. Amado Dios y Padre Celestial, al igual que esta mañana en la clase, hay verdades que conocemos, pero que a nuestro corazón engañoso le cuesta digerir. No porque no sean verdad, sino porque aplastan el orgullo. Amado Rey, hoy te clamo, Señor, junto con mis hermanos, con el alma, para que seas tu Santo Espíritu dirigiendo mi voz, mis labios, mis emociones, al igual que el corazón de mis hermanos, algunos para salvación, otros para restauración y otros para gozo, pero siempre para tu gloria. Padre, habla en esta mañana, Señor. Que pongamos nuestros ojos en ti, Señor, y no en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, hoy correspondía al libro, el capítulo 6 de Oseas, pero para serles muy honesto, haciendo la introducción, en la sola introducción salió un sermón. Entonces digamos que esta es la primera parte y en 8 días entramos en forma el capítulo 6. Y de verdad no es tanto como introducción, sino recordar cosas muy interesantes, serias, fuertes. En esta congregación y cada pastor bíblico lleno del Señor siempre va a manifestar la necesidad de predicarnos el evangelio a diario. ¿Han escuchado eso? La necesidad de predicarnos el evangelio a diario. Y hoy quiero hablarles de tal manera que sacarlos supremamente deseosos de que eso se haga realidad a través de este mensaje. Hermanos, descuidar el evangelio no es un asunto leve. Descuidar el evangelio no es un asunto ligero. Descuidar el evangelio no es un asunto conceptual. Es peligroso. Y ahorita van a ver. No hay fuerza alguna en nosotros mismos para llevar la vida que Cristo pide que llevamos. Si no es Cristo en mí, es imposible vivir la vida. Si no es por el poder del Espíritu Santo, es imposible. Somos, hermanos, espero que entiendan como Pedro, el apóstol Pedro. Recuerdan, el Señor está hablando de su muerte y el apóstol Pedro que dice: Señor, aunque me muera contigo, yo no te dejaré solo. ¿Recuerdan? Si ustedes y yo estuviéramos ahí, amados, solo piensen, si estuviéramos ahí, ¿qué diríamos de Pedro? Yo quisiera tener la fe de Pedro. Qué hombre tan fuerte, tan decidido. Y el Señor le dice: Pedro, me vas a negar 3 veces. Y Pedro no tomó atención. O sea, si fuéramos a ver a Pedro, nadie dudaría de su fe, de su fuerza. Diría: ese hombre está lleno del Señor. Pero ese hombre está lleno de confianza, no en el Señor en este momento, sino en sí mismo. Pero no se puede percibir. No se puede apreciar esas cosas tan fácilmente. ¿En dónde está fundada mi fuerza? ¿En mí o en el Señor? Y uno puede jugar con eso. Pero mis hermanos, puede pasar exactamente como terminó Pedro. ¿Cómo terminó Pedro? Llorando amargamente. O sea, no llorando, amargamente. Con una depresión muy fuerte. Por ver que no era el hombre que quería ver. Por entender y darse cuenta porque recuerdan quién fue la primera persona que lo confrontó. Una empleada del servicio. No fue un capitán, no fue fue una empleada del servicio. En el contexto. Y al final Pedro terminó llorando amargamente. Luego Pedro, el apóstol Pablo en la carta de Gálatas lo restaura usando el evangelio. Otra vez Pedro vuelve y hace esto. Pero al final Pedro terminó llorando amargamente. Y de alguna manera, gracias al Señor, unos días después, fue el mismo Señor que fue y lo restauró. Déjenme contarles una historia muy dolorosa para mí. Pero ¿por qué traigo todo este deseo de alertarlos, animarlos, fortalecerlos, si Dios así lo permite? ¿Qué hubiese pasado con Pedro si el Señor no va y lo restaura?
¿Qué hubiera pasado con su depresión, su angustia? El Señor, no soy digno de ser un apóstol. Señor, no soy digno de seguir tus caminos. Señor, te fallé. Soy un completo mediocre. Porque eso le pasó a un hermano que conocí en los Estados Unidos. Él murió. Un hombre de verdad, 2 veces hablamos. En una vez charlando, contándole lo que está pasando en Cali, cuando su hijo mayor no entendía, como de unos 8 o 10 años, él paraba, se volteaba a ver a su hijo, y hasta que su hijo no entendiera, él no seguía hablando conmigo. Otro hubiera sido un grosero, ¿no? Yo decía, wow, este hombre le importa tanto a su hijo que entienda lo que estamos hablando, y lo hundió en la conversación. Es parte de una de las empresas que él fundó, de las más prósperas ahorita mismo en Estados Unidos, líder en la congregación, fuerte hombre, un testimonio increíble. Cayó en un pecado que no quiero saber qué fue. Cogió su carro, se fue a un pueblito cercano donde vivía, se tomó un café, regresó y se metió un tiro. Y hermanos, yo les ruego que no pongan en mis labios, el pastor está de acuerdo con el suicidio. No, no, no. No quiero meterme en esos temas. Pero hay algo que ese hombre no estaba firme, porque nuestra roca firme es ¿quién? Cristo, no su testimonio, no sus fuerzas, no su ministerio, no su rol como hombre. Nada de esas cosas nos hace fuerte. Eso es un regalo de Dios. Lo único que nos hace fuerte es Cristo. Hoy el hermano Juan decía cosas que yo decía, bueno, esto es como la introducción, pero hay verdades del evangelio que ustedes y yo conocemos, pero cuando las decimos en voz alta o como en público, como que rayan, como que el orgullo y la incredulidad dice, no, no es así, pero hoy vamos a hacerlo. Hoy vamos a hablar solamente de lo que pasó en la cruz de Calvario. Y mis hermanos, algunos pueden decir, no, ese hermano no era creyente, si era creyente, dejémoselo al Señor al final. Cuando lleguemos allá, búsquelo, y si no está, bueno, pero no se escandalicen ahorita por esas cosas. Solo quien sabe que ha caído, sabe la depresión, la angustia. Hay algunos aquí que han pasado por situaciones tan desesperantes que piensan en el suicidio. Y es todo, mis hermanos, de verdad se lo digo, por descuidar el evangelio, por creer que su firmeza está en muchas cosas, sino en Cristo Jesús. Déjenme hacerles varias preguntas. Primero, ¿Cristo pagó por todos mis pecados? ¿Pasados, presentes y futuros? ¿Todos? ¿Seguros? Ok. Podemos decir, escuchen esto, que Cristo eliminó el pecado que nos separaba de Dios. ¿Sí o no? Déjenme ponérselo en esos términos. Aquí está la cruz, Cristo cargó con todo el pecado, murió. Al tercer día, ¿con cuánto pecado resucitó? Nada. ¿Dónde quedó? ¿Oh? ¿Se fue? Cristo en la cruz tomó todo el pecado que impedía la relación de comunión con el Padre, y ahora somos adoptados por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por el Padre, pero el pecado Él ya lo pagó completamente. ¿Sí? O sea, entendemos que Cristo tomó nuestro lugar de cada pecado, nuestra culpa de cada pecado, el castigo que merecía cada pecado, la vergüenza, la maldición de cada pecado en el cuerpo, en el madero, los de ayer, los de hoy y los de mañana. ¿Eso es cierto? Mis hermanos, de modo que todo ese pecado quedó atrás. Cuando digo eliminado, no digo eliminado en el sentido de que no luchemos con él. Digo eliminado que a los ojos de Dios ya no nos ve con pecado. ¿A los ojos de Dios nos ve perfectos? ¿Sí o no? De nuevo, ¿a los ojos de Dios en Cristo nos ve perfectos? ¿Aún siendo pecadores? ¿Seguros? Amén, es verdad. Yo solo le estoy recordando cosas que deben ser el fundamento firme de nuestros pies. Pero sigamos. Alguien puede pensar, pastor, entonces usted está hablando que el pecado no existe. No. Yo le estoy diciendo es que se deje mirar a usted, porque yo no estoy hablando de lo que usted hace, sino de lo que Cristo hizo. En ningún momento estoy hablando de usted. Estoy hablando de lo que Él hizo. Él ya pagó todo. Absolutamente todo. Es la obra perfecta de Cristo a nuestro favor.
tan perfecta que nunca, jamás el pecado se levantará en contra nuestra para acusarnos, es decir, para condenarnos. Estoy hablando del juicio, de nuevo, no estoy hablando de la vida cristiana acá, estoy diciendo el pecado como tal quedó acabado de tal forma que nunca más se levantará en contra suya, decirle va para el infierno por esto. ¿Estamos de acuerdo? Solo tengan paciencia. Vamos a una línea. Ya mi pecado quedó completamente perdonado. Y alguien piensa ahorita, y seguro por allá está saliendo, pastor, pero si eso es lo que la gente escucha, se va a relajar. No, eso es lo que la gente deja de escuchar y se vuelve débil, porque empieza a poner sus ojos en sí mismo y se olvida que ya alguien hizo la obra perfecta que nadie jamás aquí puede hacer. Él vivió la vida que yo nunca en miles de años voy a poder vivir y murió la muerte que yo sí merecía morir. Mis hermanos, lo que nos hace débiles es descuidar estas verdades. Ya Cristo pagó, sí, pero no, que sí, para siempre. Y nunca, jamás, un solo pecado se levantará en el día del juicio a decir condenado. ¿Ustedes creen eso? Sigamos. El Salmo 147 dice, no lo busquen, se complace Jehová en la fuerza, perdón, no se complace en la fuerza del caballo ni en el poder del ser humano. No, el Señor se deleita en los que le temen y en los que ponen su esperanza en su amor inagotable. Mis hermanos, hubiera sido muy interesante si alguien en el camino de ese hombre le dice, mira, aún eso que caíste, ese pecado miserable que es humillante, que va a destrozar tu familia, tus hijos, tu relación en la congregación, toda esa miseria que estás cargando, ya fue pago. Ah, pastor, es que eso lo hace la gente. No. De nuevo, yo estoy hablando de lo que ya él hizo. Pero mis hermanos, eso también dice cómo lidiamos con la culpa. El creyente ya tiene un camino de victoria, pero que se le olvida por descuidar el evangelio. No de victoria en sí mismo, sino una victoria ajena que fue otorgada por gracia, justificados una vez y para siempre. El Cristo sin mancha se hizo criminal por criminales como usted y como yo en la cruz del Calvario. Ya no somos criminales, actuamos a veces así. Pero por causa de la necedad, y esto más adelante, Cristo fue constituido por Dios como el recolector de toda tu basura, miseria, inmundicia que él cargó sobre la cruz. El que tiene las manos puras fue a la cruz a tomar toda nuestra inmundicia. Amén. Mis hermanos, yo sé que eso ustedes lo saben, pero déjenme leer una vez más las escrituras. Solo escuchen. Salmo 32.1. El Salmo 32.1 dice la dicha del perdón, Salmo de David, masquil. Y hemos visto los miércoles que la palabra masquil hace referencia a un hombre que pasó por una experiencia difícil y nos enseña cómo salir de esa experiencia difícil por lo que él vivió. Alguien que habla con autoridad. ¿Qué dice el rey David? Bienaventurado, feliz, dichoso aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada completamente y cubierto su pecado una vez y para siempre. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Romanos 4:4 dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amados, la justificación en un creyente nunca, ni por un segundo, se va a ver empañada. Se va a ver nublosa, pero el evangelio nos recuerda eso a diario. Dice Juan 1:29, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hablando de sus hijos. Miqueas 7:18, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hebreos 10:16 dice así, ese es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré
Y añade, nunca más. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Mis hermanos, aún en las relaciones de pareja, el evangelio es tan importante para nunca más estárselos echando en cara. Si no lo hace nuestro santo Dios, ¿por qué entre nosotros? Y es un descuido del evangelio. Pedro salió llorando amargamente. Yo conozco de mi propia vida y de la de ustedes a veces cuando esas caídas son tan fuertes, no tanto por la caída, sino por la reacción, por las dificultades, por lo que conlleva, por las consecuencias. Y el Señor dice, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Es decir, que nuestro caminar cristiano está en la hora perfecta, justa y soberana del Señor, que no tuve yo absolutamente nada que ver, pero lastimosamente nuestras obras fuera de la gracia de Dios hacen daño. Mis hermanos, de verdad, lidiar con estas cosas no es fácil. Una cosa es decirlas y hablarlas, pero lidiar en la vida cristiana cuando se desvía el evangelio causa estas cosas. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un inconverso? Y los niños dirán, pues que el creyente está vivo espiritualmente y el muerto está muerto espiritualmente, ¿verdad? Pero ¿qué implica estar vivo? ¿Qué es lo que implica, bíblicamente hablando, estar vivo? Significa que somos salvos por gracia, pero que Dios nos unió a Cristo. Estamos unidos en Cristo. La muerte, la resurrección y toda la vida de Cristo es nuestra. Hay un pastor que dice así, William Steele, hablando del creyente. Su actitud respecto al pecado queda radicalmente alterada, la del creyente. Su actitud al pecado queda radicalmente alterada. La enemistad y la rebelión contra Dios fueron ya crucificadas. Y el pecado ya no se manifiesta como causa de soberbia voluntaria y placer perverso. En el creyente ya el pecado no se presenta como una soberbia o como un placer perverso como era cuando estábamos en delitos y pecados. Ya el pecado molesta, duele y vamos a verlo. No, en el creyente. Ahora se manifiesta como causa de tristeza, de vergüenza y repudio hacia sí mismo. Amados, hace 8 días vimos un poco de esto y vamos a verlo un poco al final también, pero si el evangelio no te lleva a ver realmente quién eres, te aseguro que ahorita mismo le sigues echando la culpa a los demás. Si el evangelio predicado a diario no te permite ver su primer y más dulce punto, que es que eres y continúas siendo pecador, ya redimido, pero pecador, no vas a entender lo que dicen esos hermanos puritanos o un hermano que conoce el evangelio. Conocer el evangelio quita cualquier confianza, aún luchando con eso, en nosotros mismos. Dice, ahora para el creyente el pecado es causa de tristeza, de vergüenza y de repudio a sí mismo. Y no es un asunto de darse látigo, es un asunto de honestidad. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuál es la actitud de Dios entonces frente al pecado del creyente, frente al pecado del inconverso? ¿Cuál es más aborrecible? ¿El pecado del inconverso o el pecado del creyente? Ambos son aborrecibles, pero ¿cuál es más aborrecible? El del creyente. El del creyente. Mis hermanos, el del creyente. ¿Qué pasa cuando el creyente peca? Tengo que leerlo y explicarlo. No hay consecuencias penales cuando el creyente peca. Escuchen el término penal. Ya el juicio fue llevado y Cristo lo llevó. Cuando el creyente peca, eso nunca le va a quitar su salvación. ¿Están de acuerdo? Porque ya la obra perfecta de Cristo lo cubrió, ya lo pagó. Estamos hablando de pasado, presente y futuro, ¿verdad? Ahora, cuando un creyente peca, no hay consecuencias penales, es decir, ya no lo va a destituir de la gloria de Dios nuevamente, porque ya esa deuda fue pagada. De hecho, el creyente ya fue justificado y está bajo la gracia de Dios. Amén.
¿Están seguros? Eso es verdad. Pero por allá no le remuerde, uy, no, ¿cómo así? Y entonces, y de nuevo, yo no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de lo que él hizo, porque por estar viendo lo que ustedes hacen, descuidan lo que él hizo y vienen los problemas, depresiones, angustias, culpas, me alejo del Señor, no soy digno, soy un pobre miserable. Eso no le ayuda a nadie. No hay consecuencias penales cuando el creyente peca, porque está justificado ya en Cristo Jesús, bajo la gracia de Dios. Ah, pastor, pero ojo, porque eso es lo que hace la gente sin vergüenza. No, déjeme terminar. Y sí, recibe disciplina, porque el creyente está en un proceso de santificación. Y como hemos visto en Oseas, disciplinas severas de un padre que quiere enderezar y corregir a sus hijos. Un hijo disciplina, perdón, Dios disciplina a veces severamente a sus hijos, cosas que no quisiéramos leer, cosas que son muy fuertes, pero eso lo hace motivado por el amor. Hermanos, si Dios no escatimó a su propio hijo, va a escatimar partir un barco en dos. Va a escatimar quitarle la vida a alguien. Ya el que tenía que morir, murió. Y los que merecíamos morir, aún no hemos llegado a ese punto, pero ya delante de Dios estamos justos, perfectos, justificados y nos espera la gloria. Amén. Sigamos. El creyente ya no está bajo condenación, está bajo su gracia, pero está en formación. Dios está formando a todos nosotros, que somos unos hijos muy especiales. Déjenme darles unos epítomes, unos nombres: hijos débiles, necios, testarudos, todos miserables, sucios. Mi hermano, cuando ese hermano, la gente se enteró de su pecado, él sabía que ya Dios lo sabía. Él no es tonto, pero cuando los demás se enteraron, él no pudo lidiar con eso. Y yo no estoy hablando para allá, pasa, porque el mayor miedo que tenemos es que se enteren los demás aquí de mis luchas y pecados, ¿no? Porque entre nosotros somos crueles. Hay hermanos con su testimonio bien difícil del pasado y hermano, no vaya a contar eso acá. Pero no vaya a contarlo, es un testimonio increíble, pero no lo cuente acá, porque, y por favor lo digo empezando por mí, entre nosotros no saben manejar eso, por la madurez del Señor, pero uno empieza como, ¿usted fue pedófilo? Lejos. Estamos todos en un proceso de formación con un Padre poderosísimo que no hay nada que detenga su mano para formar a hombres débiles, sucios, necios, desleales, pero muy amados todavía. Alguien decía, pastor, yo no entiendo, Dios perdonó todo mi pecado, pero ¿por qué yo sigo luchando con el pecado? Mi hermano, ya no tenemos nada que pagar con el pecado, pero sí tenemos que sufrir por sus consecuencias en nuestras vidas en el proceso de santificación. Hasta el último día de mi vida, pero luchamos con una victoria ya ganada. ¿Me entienden eso? Luchamos con una victoria ya ganada. Cuando caigo, gracias Señor que tú perdonaste ese pecado. De hecho, si ustedes se acercan a alguien y le dicen, mire, ya Dios perdonó ese pecado, usted es un sinvergüenza, está usando la cruz de Calvario. Y entonces, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿A dónde pego? Si yo no creo que el Señor hizo por mí, ¿para dónde voy? No, pero es que usted es muy sinvergüenza. Dice, tú también. Solo que no te has dado cuenta. Te cuesta reconocerlo, pero todos estamos en luchas, en dificultades. El pastor amigo cuando me dice, y usted viera cuando fui a contarle a los hijos. No, mis hermanos, es muy fuerte. Lo que el descuidar el evangelio te lleva a descansar en tu buen testimonio. De verdad, todos llegamos aquí. ¿Cómo estás? Pero de verdad, ¿cómo están? Ahora, denle gracias al Señor que Él pesa los corazones y Él dice, ahí están mis niños, yo los conozco bien. Y no estamos diciendo que saquemos todo. No, no, no. Pero tenemos luchas reales, pero son luchas con una victoria ya ganada. Cristo ya ganó la victoria en la cruz por nosotros. Amén. ¿Y qué pasa con el inconverso? Cada pecado del inconverso
Cada cosa que haga el inconverso es ira para el día de la ira, acumulando ira, ira tras ira. Pastor, entonces los pecados de los santos no son graves. Mis hermanos, son gravísimos. ¿Por qué? Uno, porque delante del mundo y delante de ustedes y nosotros tomamos la palabra de Dios en poco, como le pasó a David, y hacemos que el nombre de Dios sea blasfemado. Eso es lo que causa nuestro pecado. Nuestro pecado no es una pelea en familia chiquita. Es que tomamos la palabra de Dios en poco y traemos mal nombre, traemos calumnias, traemos blasfemias al nombre de nuestro santo Dios. Yo sé que muchos de ustedes se ofenden cuando un inconverso le dice disque cristiano, pero piensen, ¿tendrá razón? A todos nos duele que nos digan eso, ¿no? Disque cristiano, pero ¿les dimos razones? No, pastores, yo no, les dimos razones. A veces son injustas, pero mis hermanos, lo que sí causa el pecado en los creyentes es que Dios esconda su rostro. No que se rompa la salvación, no. Pero que Dios, bueno, mi favor y mi presencia y no está como, de hecho, déjenme demostrarles cómo el pecado quebranta, no rompe o nos quita la salvación, pero sí quebranta la comunión que tenemos con Dios. Vayan por favor en sus Biblias a primera carta de Juan, capítulo 1. Vamos a leerlo despacio, familia. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. ¿Están ahí? 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Dios, con Él, ¿qué significa decir que tenemos comunión? Que tenemos una relación estrecha, que Él es mi Padre, yo soy su Hijo, que mantenemos una comunión directa, una comunicación estrecha. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos, ¿en qué? En tinieblas. Mis hermanos, cuando uno asume tinieblas, puede ser pecados no confesados, pero quiero agregar algo, también puede ser que tú confíes tanto en ti mismo que pienses que no necesitas al Señor. Confiar en sus propias fuerzas no se ve como tinieblas, pero es pecado. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice el texto? Mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cuál verdad? Pastor, ¿Cuál verdad no practicamos dentro del contexto? Ahorita van a verlo, andar en luz, pero miren, si decimos que tenemos comunión con Dios y todos decimos, ¿cómo es su relación con Dios? Estrecha, pero espera a ver qué dice el Señor de verdad. Y andamos en tinieblas, mentimos, y Dios lo sabe. Solo que nos engañamos a nosotros mismos, pero Dios sabe que mentimos y no practicamos la verdad, punto y coma, verso 7. Pero si andamos en luz, y escuchen el texto, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión que unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? Una vez más, ¿de qué pecado nos limpia? Ahora, mis hermanos, escuchen bien antes de seguir adelante. Este texto está hablándole a creyentes. Este no es un perdón para salvación. Escúcheme muy bien. Este no es un perdón para salvar mi alma. Este es un perdón para recuperar ¿qué? Dentro del texto. Una vez más, léanlo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, vamos a ver qué es eso. Como Él está en luz, tenemos no solamente comunión con Él, sino unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo. El pecado escondido, el pecado oculto, la vida secreta, es andar en tinieblas y no es tener una comunión con Dios. Andar en luz no es andar en perfección. Andar en luz es decir, Señor, usted conoce mi corazón, aquí estoy, Señor. Aquí están mis... Andar en luz es, aquí estoy. Y de hecho, una mala comunión con Dios es una mala comunión con los hermanos. Así de simple. Una mala comunión con Dios termina en una mala comunión con los hermanos. Y lo curioso es que
Cuando hay mala comunión entre los hermanos, se echa la culpa al uno al otro. Y Dios dice, ¿por qué? Si el primero ofendido soy yo. ¿Por qué? Si el primero ofendido soy yo. Necesita recuperar mi relación conmigo, la comunión, y el resto se irá dando. Verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cuál verdad no está en nosotros? No otra, sino que el evangelio predicado todos los días, la primera parte me recuerda y me dice que sigo siendo pecador por naturaleza y por consecuencia de mis malas decisiones. Eso es lo que nos dice todo el día. Si el evangelio todos los días nos recuerda eso, no es para darme golpes, sino para correr a Cristo, porque eso daña mi comunión. Y no lo veo así. Daña la comunión con mi Padre. Y el Señor dice, si dices que no tienes pecado, te engañas a ti mismo y la verdad no está en ti. Señor, yo voy a una iglesia reformada. ¿Y qué? ¿Es que no está llena de pecadores también? Pero escuchen, verso 7 final, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No importa el pecado, no importa lo sucio del pecado, el Señor está listo a perdonar y a restaurar la comunión con Él. Si decimos que no tenemos pecado, mi hermano, si alguien, mira, el solo hecho de no ir a Dios en un día cualquiera, cualquier día, en arrepentimiento al Señor, es simplemente porque creo que todo marcha bien, que no soy tan malo, que todo está fenomenal, el evangelio no es tan importante. Pero yo sé que ustedes y yo conocemos que hay muchas cosas que son pecado en nuestras vidas y que estamos lidiando, pero debemos lidiar conforme al contexto. Miren qué dice el texto, el 9. Si confesamos, ¿a quién? A nuestro Dios, nuestros pecados, Él, escuchen otra vez, Él, el Señor, es fiel y justo para ¿qué? Perdonar nuestros pecados y le agrega algo que yo no sé si habían pensado, ¿y qué? Y limpiarnos de toda maldad. ¿Saben por qué el Señor nos perdona lo que confesamos y luego nos limpia? Porque Él sabe que todos tenemos la tendencia a limpiarnos por nosotros mismos. Y cada vez que ustedes y yo nos limpiamos por nosotros mismos, nos ensuciamos más. Porque no hay, o sea, el Señor dice, Javier, ven, confiésame tus pecados y te limpio. ¿De qué? ¿Qué dice el texto? ¿De qué es? Maldad. O sea, el Señor lo dice, yo te limpio de esa maldad. Si tú te pudieras limpiar de tu maldad, Cristo no fuera necesario. Pero el Señor dice, ven, confiésame y yo te limpio. ¿Ustedes creen eso? Yo quiero tener una comunión contigo. Ven y caminamos en luz y confiésamelo, no importa lo que sea, y yo te limpio de esa maldad. Pero mis hermanos, verso 10, si continuamos, si decimos que no hemos pecado, si seguimos diciendo que somos fuertes, si seguimos diciendo que la culpa a los demás, le hacemos a quien mentiroso, a Dios. Si hiciéramos una encuesta acá, ¿tienes una comunión con Dios? Sí. Y ahora pregunto, ¿de verdad, en los términos de Dios? Sí, Javier, si tú se acercas a mí, aun cuando vas a ir a comer, ¿no? Y no tienes una actitud de confesar y pedir perdón, ¿qué clase de comunión quieres o qué clase de comunión piensas? Porque si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. De hecho, si me permiten, el saber que somos pecadores y qué clase de pecadores somos nos lleva a tener una mejor comunión con Dios, porque nos hace depender más de que nos puede limpiar y perdonar. Mis hermanos, perdónenme ya, pero saber que ese hermano de generaciones en generaciones no lidió con la culpa porque no puede lidiar con el que dirán, y estoy especulando. Dios es fiel y justo para perdonar a los que saben que son pecadores. Y todos aquí lo somos, en mayor o en menor medida, pero lo somos. Y el saber esto no es, no, al contrario, me hace correr a Jesús.
Me hace ir al Señor porque la comunión puede estar quebrantada. Si dices que tienes comunión conmigo, pero andas en tinieblas. No, yo no ando en tinieblas. Sí andas en tinieblas y no confiesas algo. Si todavía le estás echando la culpa a los demás de tu pecado, de tu matrimonio, de tus hijos, sigues andando en tinieblas. Ah, pero yo soy creyente. Sí, yo no siento que no seas creyente. Pero esas tinieblas que no quieres confesar dañan la comunión con tu papá. Y mis hermanos, si eso hace que vayamos a un libro como Oseas y venga el Señor, saque su espectacular regla gigante grande que dice: todo el que amo, lo azoto y lo disciplino. Y cuando uno lee el libro de Oseas, uno puede salir, pero gracias al Señor que el Padre va detrás de uno y nos endereza, porque es la única esperanza que tenemos. Si el Señor Jesucristo no va por Pedro, allá Pedro se queda pescando. Pero el Señor fue, y ¿recuerdan cómo lo llamó? Hijito mío. Ayer les decía a los hermanos en la escuela de predicadores, si esto fuéramos los apóstoles aquí sentados, Pedro negó al Señor de una forma horrible, de una forma denigrante. 50 días es el Pentecostés. ¿Estaríamos pensando en Pedro para predicar el Pentecostés? Hermanos, de los 12, ¿quién quiere predicar? Yo, Pedro. Y dice, no, ya. Pedro sabe algo. Yo ya confesé y él me limpió. ¿Me entienden eso? Yo ya lo confesé y él me limpió. Si ustedes, queridos apóstoles santos y perfectos, me quieren seguir recordando, eso es su problema. Pero el que me tenía que perdonar y limpiar, ya me perdonó. De hecho, a él le plació usarme en Hechos capítulo 2, llenarme del Espíritu Santo, y se convirtieron 3,000. Porque Dios escoge de lo vil y menospreciado. Pero si tú no quieres entender que aún sigue siendo vil y menospreciado, ¿con quién estás teniendo comunión? ¿Contigo mismo? Señor, menos mal que yo no soy como mi esposa, como mi esposo, yo como el publicano. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Mis hermanos, escuchen el texto. Le hacemos a Dios mentiroso. Nadie quiere pasar por eso, pero es la realidad de lo que hacemos cuando andamos no conforme, confesando y pidiendo perdón. La maldad que aún hay en ti quiere dañar la comunión con el Padre. Y de nuevo, yo sé una vez más, pero el hijo pródigo regresa, dice, voy a llegar en mis condiciones. Padre, recíbeme, pero no como tu hijo, sino como uno de tus jornaleros. Si fuéramos los hijos mayores, estamos de acuerdo. No como hijo, no, como empleado. Y el padre lo recibe y hace fiesta. ¿Por qué? Porque es en sus términos, es lo que él hizo, lo que él ya hizo, nuestro piso firme. Mi piso firme no es el testimonio. Gloria al Señor que él limpia y hace cosas. Pero mis hermanos, todos aquí somos propensos a caídas terribles. Para que el Señor diga, yo soy suficiente, no eres tú, soy yo. Y te levanta de nuevo. Dice la palabra de Dios, Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿De quién? De Dios. Mis hermanos, ambos perdones, el de vida eterna y el de restauración, vienen de Cristo. Son un regalo de gracia y están disponibles hoy y ahora, ambos. Él, si ustedes van a 1 Juan y sigue leyendo, él es nuestro más fiel abogado. Mis hermanos, yo no sé si usted les dé dicha, pero él no pierde ningún caso, ni uno solo. Señor, te traigo esta inmundicia, perdonado, limpiado. Siguiente. Pastor, ¿eso va a estimular a pecar? No, eso es lo que nos santifica. Saber que el poder y la santidad y el perdón vienen de Él y no de nosotros. Es confesar. ¿Qué pasa después de que confiesas? ¿Qué dice después? Limpia. Y si estás limpio, pues quedas limpio, obviamente. ¿Y eso qué es? No es otra cosa que crecer en santidad. Es un favor de gracia. Es para la gloria de Dios. ¿Quiere crecer en santidad? Sí, confiese, empiece a regarse delante del Señor, pero no como echándose culpa, sino siendo consciente que eso está dañando la comunión con el Señor. Amados, somos perfectamente santos, perfectamente justificados en Cristo, pero todavía con una propensión muy fuerte a pecar. Todavía. Pastor, ¿quién entiende eso? Fuimos completamente perdonados, pero seguimos siendo completamente débiles, en manos de un Dios completamente fuerte. Y ese es el punto.
El evangelio es saber, mis hermanos, que somos miserablemente sacudidos, inclinados a pecar. Pero al mismo tiempo el evangelio me dice que eres profunda, perfecta y eternamente amado hoy y para siempre. Y nadie nos podrá arrebatar de la mano del Padre. Ahora escuchen algo que si se escandalizan está bien, lo puedo soportar. ¿Listos? Dios no va a repudiar, desechar a ninguno de sus hijos por más grave que sea el pecado. ¿No sonó bien, sí o no? De nuevo. Y se los voy a demostrar. Mis hermanos, escúchenme bien, porque si el corazón engañoso de usted dice, sí, eso va a estimular a que la gente salga a pecar. No, mis hermanos, usted no necesita que yo le diga para que peque. O sea, si me van a echar la culpa, háganlo. De nuevo, Dios no va a repudiar, no va a desechar, no va a odiar a ninguno de sus escogidos por más grave que haya sido su pecado. ¿Creen eso? Pero ¿y si es bien grave? Pues la muerte de Cristo fue algo ligero para ustedes. Fue una cosa, el mayor evento de la historia. Cubrió el más grave de tus pecados. Mis hermanos, eso no quiere decir que podamos vivir como queramos. Eso nos dice dos cosas. Tengo acceso al Padre, tengo oportunidad de tener una comunión y puedo confesar mis pecados y decir, Señor, límpiame, porque Él tiene poder de hacerlo. Pero si no lo haces, ese mismo papá tuyo que está listo a recibirte tiene el mismo poder para disciplinarte y causarte el daño que sea necesario para restaurarte. Amén. Yo no sé si ustedes vean, pero por ambos lados no hay pérdida para el creyente. O viene pianito, juiciosito y lo confiesa, o viene de rodillas llorando y triste y lo confiesa, pero que lo confiesa, lo confiesa. Hebreos 12:5 dice, habiendo ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota. Mis hermanos, si ustedes van al hebreo y se pueden estudiar azota, significa eso, que los va a azotar. Al que recibe por hijo. Y no nos azota porque sea un Dios caprichoso. No, Él nos azota porque si no nos azota y no nos reprende, no tendríamos ningún tipo de esperanza, ni uno solo. Si Él no viene a enderezar, mis hermanos, y mucha de esta disciplina puede ser severa, pero, y eso es lo que vemos en el libro de Oseas. Miren la calidad de niños en Oseas. ¿Recuerdan Oseas? Dios tiene que usar a Oseas, le dice, cásese con esta prostituta para mostrarle al pueblo cómo mal están. Ahora, yo no sé si recuerdan hasta el capítulo 5, pero al culto de servicio le agregaron prostitutas. Establecieron lugares de adoración donde se les dio su gana. No solamente tenían prostitutas para los hombres, sino también tenían para homosexuales, el pueblo de Dios. Tenían becerros de oro. Era un desastre. O sea, cuando uno ve Oseas es un desastre. Pero quiero mostrarles una vez más el corazón del Padre, el corazón de Dios. Vayan a Oseas 11, si son tan amables. Oseas 11. Vamos a leer el 11 y el 14. Y yo no sé que podamos escuchar la voz de Dios en ese texto, a un padre hablando. ¿Listos? Hebreos 11. Oseas 11. Versículo 1. ¿Listos? Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Ahora, mis hermanos, si Dios lo amó, nunca lo va a dejar de amar. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi muchacho, a mi niño, a mi hijo. Verso 2. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí, punto y coma, y a los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios, al que Dios amó y al que Dios sacó de Egipto. Dios los llama y ellos se van a servir a Baales. Verso 3.
Con todo y eso, enseñaba a andar al mismo Efraín, que no es sino Israel, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Yo no sé si puedan ver un poco la ternura del Padre. Aquí están mis niños y los saqué y los amo, y se van a servir a dioses ajenos. Y se van a hacer otras cosas. Y aún en medio de eso, yo los sostengo y los cuido, pero ellos no se dan cuenta que yo estoy haciendo mi labor paternal. Verso 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor fui para ellos, como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Verso 5. No volverá a tierra de Egipto, sino que aquí viene el pao pao, niños, para que me entiendan. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Aquí no es convertir para salvación. Aquí está hablando, no se quisieron restaurar, no quisieron arrepentirse. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Yo no sé si puedan ver, aquí está el amor tierno del Padre. Dice, pero ya tengo que hacer algo fuerte contigo, te voy a disciplinar por medio de los asirios. Pero miren el Padre hablando en el 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podría hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín? Adma y Zeboín fueron destruidos como Sodoma y Gomorra. Mi corazón, ¿qué dice el Señor? Se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Hay un Padre. Mis hermanos, si ustedes han visto en Oseas, dice Señor, de verdad, tú vas a perdonar a semejante inmundicia de prostitución y homosexualismo y un desorden, y es tu pueblo. Sé que suena muy escandaloso, pero eso es lo que leemos en Oseas. Vayan al capítulo 14, por favor. El último capítulo, versículo 1. Y con eso vamos terminando. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído, pero sigue siendo tu Dios. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Es lo que confiesan: no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Si ustedes ven, el pueblo futuramente se está arrepintiendo. ¿Y qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo? Verso 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. El verso 2 hay una confesión. El verso 3 dice: Señor, no queremos más esos caminos. Y el Señor les contesta: yo lo voy a sanar su rebelión y los amaré. ¿De qué? De pura gracia. Mis hermanos, piensen por un segundo. Si Dios no hubiera hecho justicia en Cristo, no había forma de que los amara de esta forma, porque todo ese pueblo, como ustedes y yo, hemos hecho tantas cosas bajas. Y el Señor dice: yo voy a sanar su rebelión. Los voy a amar de pura gracia, porque mi ira, ¿qué? Se apartó de ellos. Verso 5. Yo, dice el Señor, seré Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. ¿De quién está hablando ahora? De su pueblo. Miren los términos, cómo habla. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Verso 8, Efraín dirá: ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como el haya verde. De mí será hallado su fruto. Verso 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente
para que lo sepa, porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Ese es el finale que llaman de Oseas. Los va a perdonar, los va a restaurar, movido ¿por qué? Por pura gracia, por su sola misericordia. Amados, ¿recuerdan lo que decía tanto el pastor Don Galardi? Cada día es un gran día porque nuestro mayor problema ya fue resuelto. Eso es verdad. Ya fue resuelto. El Evangelio todos los días me recuerda eso. Ya fue resuelto. Pero aún así el Padre me dice, quiero tener comunión contigo. Ven y confiesa y yo te limpio. Yo sanaré su rebelión, no ellos mismos. Yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia. Mis hermanos, este fue el tema de hoy, la introducción para Oseas. Y sobre todo para que no vean Oseas como, sino el amor de un padre en acción, corrigiendo, corrigiendo y corrigiendo. Para el final, el pueblo termina confesando su pecado y siendo lo que deben ser delante del Señor. Amén. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, Padre, de verdad, ¿quién es sabio para entender esto? Y prudente para que lo sepa. Señor, de verdad, si tú no pones estas verdades del Evangelio en el corazón, no hay predicador, no hay sermón, no hay libro, no hay pasaje de la Escritura que pueda hacerlo, Señor, si tú no tienes misericordia y derramas tu amor de pura gracia en esta mañana. Padre, qué soberbios, qué altaneros, qué orgullosos. Sentarnos aquí como si no tuviéramos nada que decirte, Señor, y pedirte perdón. Qué pretencioso, Señor, llevar una vida tan ligera pensando que tu gracia y tu misericordia son excusas para una vida ligera. No, tu gracia y tu misericordia es lo que nos estimula a ir más a ti y aferrarnos más a ti, porque tú eres un Dios que se deleita en perdonar. Tal vez aquí, amado Dios, hay personas muertas, duras de corazón, como lo fuimos todos nosotros algún día. Señor, si tú no perdonas su rebelión y derramas su gracia, sabemos que solo espera la ira eterna en el infierno. Padre, como tus hijos, te rogamos, Señor, que lo que nos anima y nos fortalece es el Evangelio, predicado a los corazones diariamente. Amado Rey, Señor de los cielos, gracias, porque tú eres un Dios que se deleita en perdonar hoy, ahora, en este mismo lugar. No hay nada ni nadie que impida que podamos ir ante ti, confesar nuestros pecados y esperar un oportuno refrigerio de limpieza de tu parte. Señor, permítenos creer y ayuda nuestra incredulidad. Señor, tú eres bueno. Padre, dale a mis hermanos unos segundos en silencio y ábrele su corazón y déjales ver lo que tienes que confesar, y a mí también, Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, te suplico, Señor, a hermanos y hermanas que amamos, que entiendan por tu gracia en este día que una comunión rota entre hermanos es una comunión débil o dañada con Dios. Pero sobre todo, Señor, pedirte, concédenos, pedirte perdón a ti y danos el valor por tu amor y tu gracia de restaurar relaciones. Padre, en la vida de Pedro
Cuando predicó en Pentecostés no vemos un hombre arrogante, vemos un hombre perdonado, un hombre restaurado por tu gracia. Así que, Señor, enséñanos y guarda nuestros corazones a aceptar el perdón y el arrepentimiento de mis hermanos y dejarlo atrás. Que tu gracia nos asista, Señor, y que el poder del Espíritu Santo nos guíe, porque para estas cosas nadie es suficiente. En Cristo Jesús. Amén.